Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hasta ahí vamos a leer y así vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos en este día, en esta hermosa tarde, a estudiar. Te rogamos que en estos momentos seas tú, por medio de tu Espíritu, que hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor, ya que con ese propósito estamos aquí, Señor, para ser alimentados y edificados por tu palabra. Te rogamos que quites todo estorbo, todo obstáculo, para que así tu palabra fluya libremente, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es grande. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Así que, pues, en este primer pasaje, donde estamos viendo la preciosa fe del creyente, y retomando el tema de la carta del apóstol Pedro, que nos advierte, ¿verdad? Nos advierte, esta carta es una advertencia en contra de los falsos profetas, falsos maestros. Y en esta carta, pues, el apóstol Pedro quiere advertirnos de estos enemigos de la fe. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues también nos va a informar que tenemos ciertas defensas. Tenemos ciertas cosas que necesitamos, ¿verdad? Más bien que tenemos y las que podemos usar para defendernos. La preocupación de Pedro es que la gente cayera presa o fuera víctima del peligroso ataque de los falsos maestros. Y a través de esta carta, él nos va a explicar acerca de tres defensas que necesitamos. Y Pedro nos va a explicar cada una de ellas. Hemos comenzado precisamente con una de ellas, que es la número 1, el conocer nuestra salvación. ¿Sí? Es importantísimo que conozcamos cómo es que el Señor nos ha salvado, que conozcamos nuestra salvación. El número 2, que conozcamos la Escritura. ¿Sí? Si no conocemos la Escritura, somos presa fácil del enemigo, presa fácil de los engaños, de las mentiras del enemigo. Así es de que como hijos de Dios necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer la espada, es la espada, ¿verdad?, con la que nos podemos defender en contra del enemigo. Y número 3, necesitamos conocer acerca de nuestra santificación. Esas tres cosas necesitamos saber. Y para hacerle frente a las mentiras, a los engaños de los maestros falsos, ¿verdad? Y también necesitamos conocer a nuestro enemigo. Sabemos que tenemos un enemigo que es Satanás, ¿verdad? Y él utiliza a esos falsos profetas, falsos maestros. Él es quien está detrás de estas personas
que traen sus falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Así que también el apóstol Pedro nos va a explicar cómo actúan estas personas, qué es lo que hacen, cuál es su manera de operar, su modo de ser, ¿verdad? Así es de que primero tenemos que asegurarnos de ser salvos. De nada sirve que sepamos todas las cosas si no estamos seguros de nuestra salvación. ¿Sí? Hablaba con una persona ayer y le preguntaba, ¿cuál cree usted que es el propósito más importante para venir a Cristo? Y me mencionó varias cosas, pero le dije, la mayor necesidad del hombre es que sus pecados sean perdonados. Porque si sus pecados no son perdonados, de nada sirve todo lo demás. De nada sirve tener mucho dinero, de nada sirve tener mucha fama, de nada sirve tener mucho conocimiento, de nada sirve nada. ¿Sí? Si no es que nuestros pecados han sido perdonados, no podemos tener esa vida eterna con Dios, ¿verdad? Y por lo tanto todo lo demás sale sobrando. Así que la mayor necesidad del ser humano es que sus pecados sean perdonados. Y por lo tanto es importantísimo que nos aseguremos de que en verdad somos salvos, de que en verdad tenemos esa salvación. Porque es precisamente ahí uno de los ataques del enemigo, el presentarnos a un Jesucristo falso que no nos pueda salvar. Así que también tenemos que asegurarnos de creer en el verdadero Jesucristo, en el que la Escritura describe, del cual la Escritura nos habla. Así es de que necesitamos conocer al verdadero Jesucristo para poder tener esa salvación verdadera. Así es de que eso es de suma importancia, que nos aseguremos, que nos examinemos de que estamos realmente creyendo en el verdadero Jesucristo y que hemos venido a Él con el propósito, ¿verdad? Con el propósito correcto. Porque hoy muchas personas vienen a Jesucristo por esas cosas que algunos predicadores prometen que Jesucristo da a las personas al venir a Él, que es amor, dinero y felicidad. Y nada de eso nos enseña la Escritura, ¿verdad? De que esas son las promesas de Jesús para nosotros. Sí son promesas para nosotros en el cielo, pero no aquí. Porque algo que Él nos prometió es que en este mundo vamos a tener, ¿qué? Aflicción. ¿Sí? Así es de que muchas personas acuden a ese evangelio donde se les promete amor, dinero y salud, ¿verdad? Y todas las cosas que típicamente son las que busca el ser humano. Pero si el hombre no viene por la verdadera necesidad que tiene su alma, que es que sus pecados sean perdonados, entonces está en cualquier lugar donde está nomás por estar ahí, porque no está con el propósito correcto. No ha venido precisamente a postrarse enfrente de Jesucristo implorando por sus pecados. Así es que tenemos que asegurarnos de que creemos en el verdadero Jesucristo y de que hemos venido a la verdadera salvación. ¿Sí? Así que el asegurarse de ser salvo es la protección número uno.
asegurarnos de que estamos a cuentas con el Señor. Esa es una importantísima línea de defensa. Y claro, ¿verdad? Conocer las Escrituras y así vamos a seguir viendo. Pero primeramente la salvación. Nos habla aquí de la preciosa fe del creyente. Y es donde comenzamos, ¿verdad? Primeramente con la fuente de la salvación. Y esto ya lo vimos, simplemente voy a dar un repaso rápido de lo que hemos visto hasta este momento. Esa salvación tenemos que saber cuál es la fuente. ¿Cuál es la fuente de nuestra salvación? Bueno, Pedro comienza precisamente en el versículo 1, identificándose como el escritor de la carta, Simón Pedro. Sabemos que aquí Pedro utiliza esos dos nombres, ¿verdad? De Simón, que lo identificaba cuando se portaba como su viejo ser, como su viejo hombre, ¿verdad? Cuando actuaba como él era en el pasado. Y Pedro, ¿verdad? Que lo identifica como el hombre al cual Dios había llamado a ser, la piedra fuerte, ¿verdad? Pero como siempre Simón Pedro andaba de un lado para otro, pues aún él usa Simón Pedro. Pero se identifica como el escritor de la carta y también se identifica como siervo, como esclavo, ¿verdad? Y ya hablamos acerca de quién es un esclavo. Una persona que rinde toda su voluntad a alguien y que solamente hace la voluntad de su amo. Pero también se identifica como el apóstol, como el emisario de Jesucristo, como uno de aquellos quien Jesús le dio la autoridad de ser apóstol, ¿sí? Así que ahí tenemos a Pedro como en ese sentir, en ese su manera humilde de definirse como esclavo, pero también como apóstol, ¿verdad? Teniendo autoridad. Y dice aquí, a los que habéis alcanzado. Así como Pedro escribió su primera carta, a esta segunda carta también es a esas mismas personas que estaban esparcidas por diferentes lugares, sufriendo persecución, sufriendo consecuencias, o pasando por mucha aflicción por causa del nombre de Jesucristo. ¿Okay? Y aquí dice, a los que habéis alcanzado. Y esta frase de habéis alcanzado quiere decir, ¿verdad?, que es un don que ha sido otorgado, lo cual dice, ¿verdad?, a los que habéis alcanzado. Y aquí está hablando de con qué nos ha alcanzado. Y el Señor nos ha alcanzado con esa fe, ¿verdad?, con esa salvación. Y Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y si ustedes se acuerdan, aquí Pedro está pues recordando, ¿verdad?, cuando está notando la diferencia entre judíos y gentiles. Y que así mismo como los judíos, Pedro era judío, ¿verdad?, así como él recibió esa fe, así también dice igualmente, porque la mayoría de estas personas a los que él escribió eran gentiles, diciendo que así como fueron alcanzados los judíos, también con la misma fe fueron alcanzados los gentiles, con una misma fe, una fe, dice, igualmente preciosa que la nuestra. Y cuando Pedro dice la nuestra, posiblemente se está refiriendo al grupo de judíos, ¿verdad? Él siendo judío, ¿verdad? Así es de que, y
Así es de que una pregunta que podría surgir aquí es, en cuanto al tema, ¿cuál es la fuente de la salvación? ¿Quién es el que despierta la fe en nosotros? Otra pregunta podría ser, ¿hay algunos creyentes que reciben más fe que otros? ¿Por qué o por qué no? Aquí Pedro nos dice que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, lo cual responde, ¿verdad?, que todos recibimos la misma fe y no que otros reciban más que otros, ¿verdad?, sino que es igualmente. Dios no hace acepción de personas. Dios, no hay favoritismo delante de Dios, así que cuando Él otorga algo, lo otorga igual a todos. Amén. Y no es algo que se gane, sino que es algo que Él da. Así que Él apunta aquí a la fuente divina de salvación. Habéis alcanzado. Implica que la salvación de los creyentes es un regalo. Es un regalo. La palabra o la frase habéis alcanzado significa ganar por voluntad divina o dado por asignación, como la práctica bíblica de echar suertes, ¿verdad?, para aprender la voluntad de Dios. De esa misma manera fue otorgada la fe. Jonás 1:7 dice, y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes, ¿sí?, echando suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. De esa manera nos fue otorgada esta preciosa fe, esta fe que Pedro llama preciosa. Y claramente se refiere a algo que no se obtiene por el esfuerzo humano o se basa en la dignidad personal, sino que emana del propósito soberano de Dios. Hechos 11:15-17 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Ese pensamiento siempre estaba en la mente de Pedro, ¿sí?, porque él fue enviado a predicar también a los gentiles. Así que por eso Pedro aquí afirma una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que la fuente de esa fe viene de Dios. No es algo que nosotros nos ganamos, no es algo que merecemos, sino que nos es dada, es un regalo, es un don divino. Y sigue diciendo Pedro, ahora, esa fe, ¿verdad? Dice, ¿por medio de quién? Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fue gracias a Dios que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero esa fue otorgada, esa salvación fue otorgada por medio de Jesucristo, porque Él fue el que vino, ¿verdad? Él fue el que tomó nuestro lugar. Y dice aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La justicia de Jesús, ¿verdad?, se refiere a la vida santa que Él vivió en el cumplimiento de la ley. Él sí pudo cumplir la ley. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios, pero Él la cumplió, ¿sí?
Así es de que por su justicia nos es otorgada, ¿ok? Su vida santa nos es imputada, y nuestro pecado, nosotros transferimos nuestro pecado hacia Él. Él tomó más bien nuestro pecado, y por causa del pecado Él murió en nuestro lugar. Así que por esa justicia que nos fue otorgado, dice, ¿verdad? Que la fe, o sea, la salvación, nos fue otorgada por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Así es de que es lo que nos está diciendo ahí Pedro. Ahora también es cierto que la justicia procede del Padre, pero llega a cada uno de los creyentes a través del Hijo Jesucristo. Y aquí también Pedro hace una identificación muy importante, porque está mencionando a Jesús como Dios. ¿Sí? Dios, de nuestro Dios, y en el original creo que no tiene I, ¿verdad? Sino que es recorrido, nuestro Dios Salvador Jesucristo. ¿Sí? Así es de que así que es digno de mencionar aquí que Pedro no se refiere a Dios nuestro Padre aquí, sino a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así es de que, ¿de dónde proviene la salvación? De Dios. Y no, eso tenemos que, recuerden que cuando viene el ataque del enemigo, o las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, donde dicen que nosotros debemos esforzarnos por ganar la salvación, el hecho de que tengamos que hacer algún esfuerzo para obtener esa salvación, ahí se debe levantar la banderita, ¿verdad? Y escuchar lo que dice Pedro aquí, que la salvación no es algo que nosotros nos ganamos, no es algo por lo que nosotros trabajamos, sino que nos fue otorgado. Es un don divino. ¿Y cómo fue otorgado? Por la justicia, dice aquí, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo lo hizo posible. Él fue el que hizo posible nuestra salvación. Así es de que cuando venga ese ataque, debemos de saber de dónde provino nuestra salvación. ¿Sí? Porque es el regalo más precioso de Dios. Así que también después vimos la sustancia de la salvación. Y sí, en el versículo 2 dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz os sean multiplicadas. La sustancia de la salvación proviene de la gracia y la paz, ¿verdad? Que es por lo que está pidiendo aquí Pedro. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y cómo van a ser multiplicadas estas cosas? Pedro dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice, la sustancia de nuestra salvación es ese tipo de conocimiento racional y objetivo de Dios a través de su palabra. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Así que este concepto fundamental de conocimiento fue antes que nada uno del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No es algo nuevo de lo cual esté hablando Pedro, sino que es algo de mucho tiempo.
Así que el conocimiento que trae la salvación no proviene de un sentimiento, sino no proviene de sentimientos, de intuiciones, emociones o experiencias personales. La salvación proviene del conocimiento, o sea, del razonamiento. Tenemos que tener, por eso nos dejó Dios su palabra escrita, y nos dio un cerebro para pensar, para razonar, ¿ok? Así que la verdad entra bueno, entra por los oídos, ¿verdad? Pero nuestro cerebro lo procesa, ¿verdad? Y de ahí baja nuestras emociones, ¿sí? No quiere decir que seamos ahí todos ahí como robots, ¿no? Sin emociones, ¿no? No, la salvación no viene por una emoción. Pero no quiere decir que la salvación no sea emocionante una vez que conocemos de dónde proviene y cómo llega a nosotros. ¿Quién la hizo posible? Cuando eso lo entendemos aquí, entonces baja a nuestro corazón y entonces surge la emoción de saber, ¿verdad? Que hemos sido salvos gracias a la misericordia de Dios. ¿Sí? Que no es algo que nosotros nos ganamos y por lo tanto no es algo que podamos perder porque no lo ganamos nosotros, nos fue otorgado, nos fue dado. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que el conocimiento que trae la salvación no proviene de sentimientos, intuiciones, emociones, experiencias personales, sino solo de la verdad revelada basada en el evangelio predicado de la palabra. Amén. Así que la salvación requiere un conocimiento genuino de la persona y la obra de Jesucristo. Si no conocemos a Jesús, ¿sí? Para tener una salvación genuina, necesitamos poner nuestra confianza, como dije al principio, en el verdadero Jesucristo. Y para ello pues necesitamos conocer la persona de Jesucristo. Y no solamente eso, sino la obra que Él vino a hacer. ¿Sí? Así es de que no podemos llegar a una salvación verdadera sin conocer a Jesús ni conocer la obra que Él hizo. No es posible. No es posible. Nos dice Juan 20:30, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿sí? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro, dice. ¿Por qué están escritas ahí? Dice, bueno, hizo muchas y no todas están escritas, perdón, en este libro. Pero dice, pero las que están, pero estas, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que la salvación viene por creer, ¿sí? No viene por ningún otro, pero creer ¿en qué? En la persona de Jesucristo y en la obra que Él hizo por nosotros. El punto es que si una persona conoce a Cristo completa y personalmente, de manera precisa y correcta, entonces él conoce a Cristo como Salvador y Señor. Va a llegar a la conclusión de que Jesús es Salvador y es
el Señor, ¿sí? Y cuando hablamos de que Jesús es el Señor, estamos diciendo que Jesús es Dios, ¿verdad? Así es de que también Él conoce a Cristo como el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra por el Padre para salvar al mundo. La persona, fíjense, la persona que tiene un conocimiento correcto acerca de Jesucristo no va a ver a Jesucristo como un simple hombre o como un gran líder, como algunos lo describen, un gran líder religioso que fundó la religión del cristianismo, nada de eso, sino que lo va a considerar como el Salvador y el Señor de los hombres, ¿sí? Y a esa conclusión lleva a alguien quien conoce, ¿sí? Quien escudriña, quien examina o que escucha la palabra de Dios. Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Si no escudriñamos la Escritura, no vamos a saber lo que Jesús dijo acerca de Él y lo que Él vino a hacer a nuestra cuenta. ¿Sí? Así que esa fue la... Después viene el versículo 3, donde nos habla acerca de la suficiencia de la salvación. La fuente, ya sabemos que la fuente es Dios. Dios es el Salvador. Dios es el que nos ha otorgado, nos ha dado la salvación. Su sustancia, ¿verdad? Hemos visto. Y ahora su suficiencia. La suficiencia de la salvación. Y dice Pedro en el versículo 3 y 4: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este pasaje, estos dos versículos nos hablan acerca de la suficiencia de la salvación. Es un pasaje bastante largo, pero pues vamos ¿cómo se llama? A desglosarlo en partes. El apóstol Pablo también hizo más bien una asombrosa declaración de la abrumadora y generosa suficiencia de la salvación de Dios. Allá en 2 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahora, aquí estamos hablando de la suficiencia de la salvación, ¿sí? Porque hay algunos que creen que aparte de lo que Jesús hizo, ¿sí?, se ocupa todavía otras cosas, ¿sí? Entonces eso nos deja ir pensando que la salvación por la cual vino Jesús, ¿verdad?, no fue suficiente. Lo que Jesús hizo no fue suficiente para obtener esa salvación, ¿sí? Y eso no es lo que la Escritura dice, ¿verdad? La palabra suficiente se refiere aquí cuando Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿verdad?, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Y Pablo nos dice acá en el versículo 8, cuando usa la palabra todo, que nos ha dado en todas las cosas todo lo suficiente para que abundéis para toda buena obra. La palabra ahí suficiente se refiere a la autosuficiencia.
O sea, lo que Dios nos ha otorgado es suficiente para hacer todo lo que necesitamos hacer conforme a la voluntad de Dios. O sea que todo lo que Dios nos ha otorgado está más allá de las circunstancias externas de que nosotros pudiésemos obtener otras cosas de fuentes externas. O sea que los recursos espirituales que Dios nos ha proporcionado por su gracia divina son suficientes para satisfacer las demandas de nuestra vida. No necesitamos nada más, ¿sí? Nada. Pablo dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá parte, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá parte de lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, dice, suplirá ¿qué? Todo. Así que Él nos ha otorgado todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. No necesitamos andar buscando algo más, porque ya nos fue otorgado todo lo que necesitamos, Algunos creyentes se les ha enseñado que recibieron suficiente gracia para la justificación y la santificación, ¿sí? Pero no lo suficiente para la glorificación. O sea que les hace falta algo más. Y precisamente por eso temen perder su salvación. Incluso creen que hay suficiente gracia, algunos creen que hay suficiente gracia para la glorificación final, pero aún así muchos sienten que no hay lo suficiente para que puedan manejar los problemas y las pruebas de la vida, ¿sí? Es cierto que nos dio lo suficiente para poder entrar al reino de Dios, pero no nos ha dado los suficientes recursos para manejar las circunstancias que nos vienen a nuestra vida, ¿sí? Y por eso muchas veces como cristianos, ¿verdad? Y nos puede pasar a todos, ¿verdad? Porque vienen esos pensamientos, corremos a otros recursos que no sea la palabra de Dios. Cuando nos encontramos en aflicción, en tribulación, tratamos de buscar la solución en otras fuentes. Cuando vemos aquí que todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana se nos ha sido otorgada. Amén. Pablo amonestó a los colosenses por eso. Dice, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿sí?, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del hombre y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él. ¿Sí? Pablo amonestó a los colosenses precisamente por eso, ¿verdad? Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿sí? O sea que no hay autoridad mayor que la de él. Él está sobre encima de toda autoridad. Así es de que nos ha sido otorgado todo lo que necesitamos. Pablo, ¿verdad?, también en Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Él nos ha dado todo lo necesario. Ahora, Pedro nos habla de cuatro componentes esenciales que nos sirven para recordar, ¿verdad?,
precisamente la suficiencia de la salvación. 4 componentes que nos ayudan a recordar que en nuestra salvación tenemos todos los recursos para vivir la vida cristiana. El primero, ¿verdad?, es el poder divino. ¿Sí? En la segunda parte del versículo 3 dice, como todas las cosas, ¿sí?, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Eso nos recuerda que todos los recursos para vivir la vida cristiana no provienen del hombre, no provienen de este mundo, sino ¿de dónde provienen? ¿De dónde? De Dios. De Dios, que nos ha dado, que nos han sido dadas por su divino poder. No es cualquier cosa, por su divino poder. Así que el poder que opera en el creyente es de la misma naturaleza divina que resucitó a Cristo. Estamos hablando de ese poder que levantó a Cristo de la tumba. Primera de Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es el mismo poder, ¿sí? Así que ese poder permite que los creyentes hagan las obras que agradan y glorifican a Dios. Tenemos ese poder, ¿sí? O sea, tenemos lo necesario para hacer lo que necesitamos hacer para agradar a Dios. Agradar y glorificar a Dios. Y eso nos fue otorgado. Otra componente que nos recuerda de esto es la provisión divina. Y ahí mismo en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Debido a que aunque somos creyentes, ¿verdad?, y aún así pecamos constantemente, fracasamos como cristianos, muchas veces nos resulta difícil pensar, ¿verdad?, que tenemos todos los recursos, precisamente porque podemos decir, bueno, si tengo todos los recursos, ¿y por qué todavía peco? ¿Por qué todavía fallo? ¿Por qué todavía caigo? ¿Sí? Entonces esto en veces nos resulta difícil de pensar de que tengamos todo y podemos llegar a la conclusión de que nos hace falta algo más. ¿Sí o no? Por esa razón, ¿verdad? Porque es cierto que posicionalmente ya somos santos, ¿ok? Pero en la práctica fallamos. En la práctica todavía vamos a fallar. Pero la realidad es que Dios ya nos ve allá juntamente con Él, ¿sí? Pero mientras estemos en este mundo, todavía vamos a pecar, ¿sí? Todavía vamos a caer, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que es esclava del pecado, porque cuando antes éramos esclavos del pecado, y un esclavo, ¿qué hace? Solamente la voluntad de su amo. ¿Y quién era nuestro amo? El pecado. Así que lo único que queríamos hacer era pecar, ¿sí? No teníamos la opción de no pecar porque éramos esclavos del pecado.
Pero cuando fuimos redimidos, ¿verdad? Y fuimos hechos una nueva criatura, ahora ya no, ahora ya tenemos la opción. No quiere decir que ya no vamos a pecar, ¿sí? Pero ahora sí podemos escoger entre pecar y no pecar, ¿sí? Porque ahora ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Pero eso no indica que no tenemos todos los recursos para no pecar, ¿sí? Sino que sí tenemos todos los recursos si decidimos no pecar. Amén. Y es cierto que por nuestra debilidad podemos y lo hacemos y pecamos, ¿verdad? Pero aquí nos dice Pedro, ¿verdad?, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que tenemos que creer en lo que la palabra de Dios dice, que nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida, ¿verdad?, para vivir la vida cristiana. Por lo tanto, no debemos de andar buscando en segundas bendiciones, bautismos espirituales, lenguas, experiencias místicas, ideas psicológicas, revelaciones privadas, ¿verdad? No necesitamos ya buscar nada de eso, porque ya lo tenemos todo, ¿sí? Simplemente tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Por eso, cuando las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas vienen y hablan acerca de eso, que nos hace falta algo, por eso pecamos, muchas veces si no estamos claros en cuanto a la salvación y lo que Dios nos ha otorgado a través de su salvación, podemos llegar a la conclusión, por lo que estamos escuchando, bueno, puede ser posible que algo más, que necesito algo más. Y ya cuando nos sacan de ahí y empezamos a buscar algo más, entonces ya no estamos confiando en lo que Dios nos ha dicho. ¿O sí? ¿Verdad que no? Así es de que no podemos afirmar que nuestros pecados o nuestras fallas son el resultado de una provisión de Dios limitada, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque no hay tentación, nos dice la Escritura que no hay tentación ni asalto de Satanás y de los demonios que esté más allá de los recursos que Dios nos ha dado para vencer. Amén. Así que por eso Pedro dice, hace esta asombrosa declaración de que los santos han recibido de Dios todo lo relacionado con la vida y la piedad. Y todo esto por medio del Espíritu, ¿verdad? Así que el gran poder que dio vida espiritual, que nos dio vida espiritual, nos va a sostener esa vida en toda su plenitud, sin pedir más, ¿verdad? Ya tenemos todos los recursos espirituales necesarios para perseverar en la vida santa. La vida y la piedad, esa frase define el reino de la santificación. El vivir de la vida cristiana en la tierra para la gloria de Dios, ¿verdad?, se refiere entre la salvación inicial y la glorificación final. O sea, el proceso final de la salvación, ¿sí? Porque comienza con el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Continúa con nuestra santificación y un día va a llegar a su final en la glorificación, ¿sí? Cuando todo el pecado sea removido de nosotros.
Por eso es que como hijos de Dios estamos eternamente seguros. Judas 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Sí? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Y quién nos podrá arrebatar de ahí? Nada ni nadie. Amén. Otro componente esencial es la obtención divina. Sigue diciendo Pedro en el versículo 3, la tercera parte del versículo 3 dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que la suficiencia de la salvación viene también aquí rápidamente, porque nos está acabando el tiempo, viene mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La salvación es suficiente porque nosotros no venimos a Cristo, Él nos llamó. ¿Sí? Hay un llamado que es un llamado general que va en la predicación del Evangelio a todo ser humano, pero también hay un llamado especial. Y cuando Dios llama, nadie se puede negar a ese llamado. Tenemos un vívido ejemplo con Saulo. Saulo andaba persiguiendo a Jesucristo o a los cristianos. Él no quería saber nada de Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando se llegó el momento de su salvación, no es que ella haya querido o no, es que Jesús vino y literalmente lo tumbó de su caballo. Ajá. Así es de que ese es el llamado especial, ¿sí? Es el llamado interno y nadie se puede negar a ese llamado. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. ¿Y quién se puede, cómo se dice? ¿Quién puede resistir el mandato de Dios? Nadie, ¿verdad? Así que la suficiencia de la salvación viene al saber también, o nos podemos dar cuenta que es suficiente porque viene de ese llamado, ¿sí? Viene de ese llamado, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Sí? Así que nadie se puede resistir a ese llamado. Ya para terminar, y eso es a lo que se le llama el llamado eficaz de la salvación. Y el último concepto es las promesas divinas. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto atraen a las personas a una relación de salvación con Él. Dice aquí, por medio de estos atributos de gloria y excelencia, nos ha dado todo lo que es necesario para la salvación. Por lo que también, dice Pedro, nos ha dado todo lo que es necesario para la salvación, por lo que también nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, nos ha dado es el mismo verbo que vimos anteriormente, ¿verdad?
que se encuentra en un tiempo perfecto que describe una acción pasada con efectos continuos. Pedro describe todas las promesas de salvación en Cristo como preciosas, ¿verdad? Grandísimas, que significan valiosas y grandes respectivamente. Estas palabras incluyen todas las promesas divinas para los hijos de Dios, contenidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 7:1 dice Pablo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿dice? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, por ejemplo, la vida espiritual, de la cual nos habla Romanos 8:9. También tenemos una vida de resurrección. Nos ha otorgado el Espíritu Santo, es otra promesa. Se nos ha prometido gracia abundante gracia, mejor dicho, alegría, fortaleza, guía, ayuda, instrucción, sabiduría. Se nos ha prometido el cielo, recompensas eternas. Todas esas promesas están seguras porque provienen de Dios. El Señor otorga todo esto para que como creyentes podamos ser participantes por completo, dice aquí, de la naturaleza divina. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que Él nos ha hecho participantes de todo. Ahora, ¿de qué es lo que no participamos? Nos dice Pedro. Dice: de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así que aquellos que comparten la vida eterna de Dios y Cristo, habiendo huido por completo a los efectos del pecado, ¿verdad?, que son la corrupción, de eso sí no participamos, pero de todo lo demás nos ha hecho participantes. Amén. Dice Pablo en Filipenses 3:20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, ¿cómo podemos defendernos de los ataques de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas? Conociendo nuestra salvación, conociendo cuál es la fuente de nuestra salvación, cuál es la sustancia y la suficiencia de nuestra salvación, ¿sí? Teniendo conocimiento de estas cosas, nos podemos defender de los ataques del enemigo, ¿verdad? Amén. En conclusión, ¿verdad? Ahí nos vamos a detener. Ahí terminamos con los 4 versículos que hablan acerca de cómo podemos enfrentar, confrontar o resistir, ¿verdad?, las falsas enseñanzas que provienen de los falsos maestros. Y así vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Como hemos visto aquí con Pedro, nos ha advertido que no tenemos nada de qué temer, pero sí tenemos que estar alertas en contra de las acechanzas del enemigo,
vienen a atacar a esa gloriosa salvación que tú nos has provisto. Solamente pudiésemos tambalear si no conociésemos de dónde proviene esa gran salvación. Sabiendo que proviene de ti y que nos ha sido otorgada como un don divino, no hay manera de que se pueda perder, no hay manera de que necesitemos algo más, y el saber estas cosas nos asegura tener esa confianza para poder enfrentar cualquier circunstancia en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que no escuchemos esos falsas enseñanzas, sino que nos concentremos en lo que dice tu palabra, porque para ello nos has dejado esta palabra, para que continuamente podamos leer esas promesas también que nos has dado y saber que esas promesas son seguras porque provienen de ti, Señor, y que en eso sí podemos confiar, no en lo que el hombre nos dice. Te rogamos, Señor, que siempre recurramos a tu palabra cuando nos veamos tentados a recurrir a alguna otra fuente. También te pedimos que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, Señor, que siempre recordemos que vivimos delante de tu presencia, siempre sabiendo que estás ahí a un lado de nosotros, y eso pues trae una gran confianza, Señor. Gracias te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, y así podemos decir todos juntos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.